Del curso cultural 18-19 de la Asociación Cultural Argentina Pedro de Trejo. Como anunciábamos en aquellos primeros días de marzo de este año, cuando precisamente, dando aquí una tertulia, la dedicada a Adolfo Maillo García, nos enteramos del fallecimiento de don Manuel Díaz López, dijimos in situ y en aquel acto que lógicamente inauguraríamos nuestra actividad cultural de este curso con una tertulia, una conferencia dedicada a su memoria. Indiscutiblemente la persona que mejor podía transmitirnos, recordarnos y traernos a todos a la mente lo que hizo, lo que fue don Manuel Díaz López, cariñosamente llamado Manolito Coronado, que no era en forma despectiva ni mucho menos. Su gran amigo, persona que le acompañó en estos últimos 60 años, siempre a su lado, que es Gumersindo Martín Hernández. Como sabéis, Gumersindo es uno de los miembros también antiguos de la Pedro de Trejo, formó parte de las juntas directivas que mantuvo en esos años de hace aproximadamente 2 décadas, cuando se pasó por una crisis de asociacionismo y de actividades, fueron los que mantuvieron la llama encendida de nuestra asociación. De manera que agradecemos mucho a Gumersindo que sea él el que nos presente, nos recuerde y nos traiga este sencillo pero emotivo homenaje que hacemos a la figura de don Manuel Díaz López, un hombre que dedicó toda su vida a Plasencia y que indudablemente está en la mente de todos. Queremos con este pequeño homenaje revitalizar su memoria y, por supuesto, agradecerle aquellos años en los que dedicó, que fueron casi medio siglo, los que dedicó como presidente de la Pedro de Trejo a mantener esta sembrando inquietudes de nuestro pueblo. Posteriormente, que termine Gumersindo, yo voy a hacer unas lecturas de 2 o 3 cosas sencillitas y luego abrimos un coloquio, pues que cada uno comente, diga lo que considera oportuno alrededor de la figura y de la persona de don Manuel Díaz López. Gumersindo, tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, lo que quiero es dar las gracias a la Asociación Pedro de Trejo, a su presidente y a su junta directiva por sus condolencias sobre el trágico accidente que hemos tenido con el niño, con mi nieto Manuel. Han sido 2 años luchando contra un cáncer que al final le ha vencido.
Muchas gracias por esta condolencia que habéis demostrado. En cuanto al tema que hoy nos trae aquí, la figura de don Manuel Díaz López es digna de rememorarse en esta asociación, ya que en realidad fue él el fundador de la misma, comenzando en 1941, cuando reunió a un grupo de sus amigos, entre los que se encontraban Emilio Muñoz, José Martín Vizcaíno, Manuel Ovejero Morales, Cándido García Barragán, Florencio García Carrasco, Álvaro Espinosa y algún otro más, que en total no llegaban a una docena, que fundaron un grupo que llamaron Grupo de Estudios Placentinos. Su primer trabajo fue la realización de un plano a escala de la fortaleza que se encontraba por entonces en ruinas. Yo recuerdo las ruinas de la fortaleza, porque allí se subían muchos jóvenes a los murallones que había allí para ver el cine Avenida, el primero, que era donde después se construyó el sanatorio del puerto. Era un corralón grande que iba desde el manicomio hasta la casa de los García Garzón. A los 2 años, el grupo se convirtió en Seminario de Estudios Extremeños Pedro de Trejo, adscrito a la Universidad de Salamanca. Engrosaron el grupo algunos militantes más, entre los que recordamos a don Jaime Peñagudo, profesor de griego del Instituto Gabriel y Galán, a don Guzmán, que era el profesor de filosofía del mismo, y don Francisco Serrano, conocido por entonces como Caballito Volador, un sacerdote que iba siempre con la capa volando. Pues todo aquello tuvieron que impulsar, por nombrar al mismo directivo, y resulta que a este señor le tuvieron que expulsar. Le tuvieron que expulsar porque se metió él en la directiva, se hizo directivo, se hizo jefe de todo, y estaba mangoneando él a su antojo, y entonces le expulsaron. Y eso es una de las anécdotas que hay. Prácticamente era el dueño de todo. Fue en 1954 cuando, al disolverse este seminario universitario, pasó a convertirse en Asociación Cultural Placentina Pedro de Trejo, como hoy la titulamos, englobando entre las secciones al Seminario de Estudios Extremeños y creando otro seminario de estudios placentinos. Mirando el ordenador hace 2 días, resulta que encontré un breve historial que me encargaron, no sé qué entidad me lo encargó, no sé si fue el ayuntamiento o si fueron las cofradías, la unión de cofradías, o quién fue. Y lo voy a leer por si acaso, porque a lo mejor se me olvida alguna cosa ya. Don Manuel Díaz López nació en Plasencia el 9 de agosto de 1922, hijo de don José Díaz Coronado y de doña Concepción López Berrocoso, y nieto de don Manuel López, electo por 3 veces alcalde de Plasencia. Su amplio historial académico... Voy a ponerme las otras gafas. Su amplio historial académico comienza con la carrera de magisterio que ejerció exclusivamente en su periodo de prácticas. En la carrera de comercio obtuvo el título máximo de intendente mercantil. Realizó oposiciones a la administración local, obteniendo los títulos de secretario, interventor y depositario, ejerciendo estos cargos en Cáceres, Coria y Plasencia. Realizó otros diversos estudios, obteniendo otras varias titulaciones. Su acendrado placentismo le llevó a solicitar el puesto de depositario en el ayuntamiento de la ciudad, ya que otros con menos puntuación que él ocuparon estos cargos en Madrid y otras poblaciones importantes. Un amigo suyo, Barcena, era el secretario precisamente del Ayuntamiento de Madrid.
y estaba pues muy lejos de él en el escalafón. En la vida ciudadana estuvo siempre implicado en el desarrollo y fomento de Plasencia, investigando en su historia y planeando su porvenir. Actuó como delegado de Bellas Artes en la ciudad y posteriormente como miembro de la Comisión de Bienes Inmuebles representando a la Asociación Cultural Pedro de Trejo. Durante más de 40 años fue presidente de la Unión de Cofradías Penitenciales y alcalde presidente de la antiquísima Cofradía de la Veracruz, dirigiendo desde estos puestos todo el fomento de la Semana Santa hasta final de siglo. A finales de diciembre del año 1941 fundó junto con varios, como ya lo he dicho, junto con varios amigos, el Grupo de Estudios Placentinos, que más tarde se convertiría en Seminario de Estudios Extremeños Pedro de Trejo, dependiendo de la Universidad de Salamanca, y en 1954 se transformaría en Asociación Cultural Placentina Pedro de Trejo, de la que fue presidente durante más de 40 años. En esta asociación es donde volcó todas sus energías y su saber, logrando que esta institución fuera prestigiada en toda España, incluso por la protección de sus monumentos y riquezas histórico-artísticas, por sus investigaciones históricas, por la consecución de logros materiales para la ciudad, como fueron la campaña para la construcción del pantano del Jerte, la carretera Navalmoral Plasencia-Coria y la traída del empalme a Plasencia. Esta no se logró. Trabajó de manera incansable en los planes urbanísticos de la ciudad y cuando era de beneficio para Plasencia y su tierra, siempre a través de la Asociación Cultural Placentina Pedro de Trejo. Trabajó trabajos difíciles de enumerar por lo cuantioso de los mismos, unos con éxito y otros fracasados por incomprensiones y a veces por intereses bastardos. Últimamente, la imposibilidad de desplazarse, pero siguió su cerebro trabajando a gran ritmo y siempre preocupado por la ilusión de su vida, que era Plasencia. Con el fallecimiento de nuestro personaje, Plasencia ha perdido parte de su historia, ya que era un archivo viviente con una prodigiosa memoria que le hacía recordar toda la historia como si la hubiese vivido en cada momento. Si se hablaba de cualquier personaje histórico placentino, él sabía incluso sus detalles más íntimos, lo que le gustaba comer, sus relaciones familiares, si salía de paseo por la isla. Todo este hombre, ¿cómo llegaba a tener toda esta información? No lo sabemos. Le bastaba leer un libro para que le quedasen grabados para siempre detalles que a los demás nos hubieran pasado desapercibidos. Su formación académica, tras el bachillerato en el Instituto Gabriel y Galán, fueron los estudios en la Escuela de Comercio de Salamanca, donde iba a examinarse por libre, donde cursó todos los grados de la misma hasta el superior de intendente mercantil. Hizo también magisterio, realizando sus prácticas en las graduadas de la Puerta Talavera, después Colegio Alfonso VIII. Los estudios de administración local, realizó oposiciones a secretario, interventor y depositario. Tenía los 3 títulos. Tenía el título de agente de la propiedad inmobiliaria y el de asistente social y otros títulos, en total 12. Bueno, sobre esto hay una anécdota. Se hizo unas tarjetas en las que ponía todos sus títulos. Y eso, dice, estas son unas tarjetas que he hecho para tontos. Y en efecto, cuando llegaba alguien que se llegaba dándose importancia a esto, le largaba una tarjeta y quedaba anulado por completo el individuo. Su personalidad estaba constituida por su enorme capacidad de trabajo intelectual y por su honradez. Honradez en todos los sentidos, ya que jamás
eludió el trabajo que le correspondía y cumplió fielmente con todos los compromisos y obligaciones. Se tenía trazada una línea de conducta rectilínea que no franqueaba ni un palmo, ni permitía que la traspasasen los que se encontraban a su alrededor. Ante cualquier irregularidad, no le importaba enfrentarse a quien fuera, haciéndole ver su error o negligencia. Esto resulta una anécdota, la más célebre, porque íbamos todos los años, íbamos él y yo, y mi mujer nos acompañaba también algunas veces, a las reuniones de Hispania Nostra. Cada año lo hacían en una población distinta. Resulta que este año, el año de esto, era en Burgos. Y hubo allí, ingresó en Hispania Nostra, un político ya joven, había sido director de Bellas Artes en la época de Adolfo Suárez, en la época de... Pues resulta que se infiltró allí también, algo parecido a lo que hizo don Francisco Serrano. Se infiltró en la directiva, resulta que ya lo mangoneaba él todo, hizo cosas que nos sentaron muy mal a todas las asociaciones, porque, sí, el caso es que cuando fuimos allí a Burgos, pues claro, nos saludaron todos cuando llegamos y él también nos saludó, este señor, y le dijo: oh, hombre, don Manuel, ¿se acordará usted de mí? Dice: ya creo que me acuerdo de usted y de toda su familia. y le puso allí tibio delante de un centenar de personas que estábamos allí, que al final le aplaudieron todos, porque todos estaban conformes con eso. Al poco tiempo le expulsaron de allí, de Hispania Nostra. Todas estas cualidades intelectuales y morales se encontraban balanceadas por su nula habilidad física. Nadie es perfecto, claro. Todos tenemos, como las corridas de toros, entradas de sol y sombra. Otra característica negativa era su dificultad para comunicación con los demás. Era retraído por naturaleza. Oralmente se expresaba mal, y mucho peor por escrito, pues sus manos temblorosas producían una caligrafía ininteligible y la redacción un tanto farragosa y confusa. Escribir a máquina se le había olvidado, y eso que en su carrera de comercio había aprobado la asignatura de mecanografía en la que se exigía un elevado número de pulsaciones, pero lo dejó de practicar y se le olvidaron. Sus aficiones personales, aparte de su investigación en la historia de Plasencia, era coleccionar objetos diversos, que compraba y almacenaba sin siquiera molestarse en desenvolverlos. No era pues un coleccionista, sino un nostálgico que le gustaba adquirir objetos que añoraba de su niñez. Era raro en sus costumbres y en su forma de vestir. El tópico del sabio distraído era aplicable en él. Resulta que cuando operaron a mi hijo Miguel de una hernia discal en Madrid, en el sanatorio de la Milagrosa, pues se presentó él allí, vengo pero vengo muy cansado, se sentó allí y fue mi cuñada Concha la que se dio cuenta. Dice: ¿cómo no va a venir cansado si tiene los zapatos cambiados? Tenía lo del derecho en el izquierdo y lo del izquierdo en el derecho. Él era así, que cuando a veces se vestía y el tercer botón le abrochaba en el primer ojal, y en fin, era así. Todas estas anormalidades en nada ensombrecían su recia personalidad, formando parte de la misma. En los últimos meses notamos que se le olvidaban los nombres. En fin, nada, unos detalles, pero nos daba del que fuese, del personaje que estuviese hablando, nos daba tantos detalles que enseguida sabíamos quién era. Me acuerdo que un día hablaba y dice: sí, eso lo dijo aquel que fue
presidente de la República, que era de Alcalá, que tenía verrugas en la cara, y claro, yo le dije, Azaña. Eso, Azaña era don Manuel Azaña no sé cuánto, ya me dijo hasta el tercer apellido. Su fallecimiento pues nos ha dejado todos, en fin, huérfanos en la historia, sobre todo la historia de Plasencia ha quedado huérfana con su fallecimiento. Creo yo que era merecedor de que su nombre se perpetuase en nuestra ciudad. Pero ya sabemos que Plasencia es la madrastra de sus hijos más eminentes, dedicándose a ensalzar a todo aquel que llega de fuera, en la mayoría de los casos de una mediocridad abrumadora, o a ensalzar personajillos de tipo popular. Esto es, pues, lo que tengo, porque quiero hacerlo muy breve, es lo que tengo de don Manuel Díaz López. Esperemos que el tiempo nos dé la razón y se le coloque por lo menos el nombre de una calle o alguna otra mención especial porque lo merece. Muchas gracias a todos. Y ahora sí tenemos que el cambio, si vas. Lo has hecho muy breve, porque la larga existencia, casi 95 años, de don Manuel Díaz López, sus muchas actividades y muchas realizaciones daban para más, pero también queremos que haya participación del público. De todas maneras, antes vamos a hacer un momento, vamos a hacer unos recordatorios de algunas cosas curiosas que han surgido a lo largo de estos meses después de su fallecimiento. Por ejemplo, bueno, en primer lugar deciros que en nombre de la Asociación Cultural Placentina Pedro de Trejo escribí a nivel personal un obituario en el periódico Hoy, que voy a leer porque es muy corto, en el cual se va a remachar algunas cuestiones de las que Gumersindo nos ha dicho y nos ha recordado. Pero escuchad un momento porque vamos a ello. Un momentito. Dice, tras una longeva vida, 95 años cumplidos, nos ha dejado don Manuel Díaz López, Manolo, maestro, profesor mercantil, hombre que ganó todas las oposiciones de la administración local, secretario de segunda y de primera, depositario, interventor y un largo etcétera, ocupando plazas en la Diputación Provincial de Cáceres y en el Ayuntamiento placentino. Ahí olvidé decir que también estuvo en Coria. Pero si de algo se sentía él orgulloso era de ser placentino. Lector, estudioso, investigador, tertuliano, lo sabía todo sobre Plasencia. Por eso ya por 1941, junto con otra media docena de entonces jóvenes, tengo que señalar, y me alegro mucho que esté presente don Silvestre Domínguez, que es de aquella generación. Silvestre, ¿cuántos años tienes ya? 19, 91, ahí le tenéis. Es de la promoción fundadora de Pedro de Trejo. Luego nos contará cosas, Silvestre. Bien, dice, junto con otra media docena de entonces jóvenes, fundaron un seminario de estudios placentinos que en el devenir de los años dio origen a la Asociación Cultural Placentina Pedro de Trejo, decana de las asociaciones culturales de Extremadura. Estuvo al frente de la Pedro de Trejo casi 50 años como presidente, dirigiendo, trabajando, impulsando sus muchísimas actividades culturales y en defensa del legado histórico y artístico de nuestra ciudad. Pero todo ese esfuerzo y dedicación en su tiempo libre al estudio, divulgación y conservación del patrimonio cultural de Plasencia no le restó energía para intervenir en la Semana Santa y sus cofradías. Crea la Unión de Cofradías que dio un fuerte impulso a la Semana Santa de la década de los años 60 del siglo pasado. Bibliófilo, amante de los libros, logró hacerse con una amplia biblioteca de temas placentinos y extremeños. Aunque lo suyo era conversar, y aquí surgen los recuerdos de esas noches y madrugadas de la primavera, verano y otoño placentinos, paseando de manera peripatética por los soportales de la Plaza Mayor de Plasencia, escuchándole historias, anécdotas, costumbres
de la muy noble, muy leal y muy benéfica ciudad de sus amores. Tengo que deciros que en mi casa me dieron permiso para poder llegar a las 5 de la madrugada, en esa primavera de buena temperatura, en esos veranos tan agradables y en esos otoños secos todavía, porque luego llegaba el invierno y hacía un frío atrás en la plaza y no había quien pasease. Él sí seguía paseando, con su gran abrigo largo, recordáis, que luego estuvo de moda, porque por aquellos años se pusieron de moda los masiabrigos, ¿recordáis? O sea que él fue también, marcó pauta en esa moda. Pues bien, recuerdo aquellas noches paseando desde la ferretería de Barragán al casino, del casino a la ferretería de Barragán, oyendo 1000 historias. Si yo sé algo de Plasencia, se lo debo totalmente a don Manuel, cuando nos contaba tantos y tantos chascarrillos, como muy bien ha dicho un vecino. Es que te contaba detalles de la vida del personaje de la Plasencia, pero te contaba eso, que iban a merendar a la isla, que se bañaban en el río Jerte, era tremendo la cantidad de cosas. Bien, una larga existencia dedicada a dar en alma y corazón a su ciudad, a la de sus mayores, con varias generaciones de rancio placentinismo. Su abuelo, alcalde que recibió a la infanta Isabel la Chata, y tantas historias que se van con su memoria. Manuel Díaz López, que la tierra te sea leve, descansa en paz. Bueno, esto fue el obituario que mandamos a la prensa, salió en el diario Hoy. Pero voy a traer otra anécdota curiosa. No sé si poner esto antes o lo otro, pero vamos, son dos cositas que os van a llamar mucho la atención. Voy a leer esto primero. Esto es el blog de mi sobrino Álvaro Valverde, el cual, al enterarse del fallecimiento de don Manuel, dijo lo siguiente: me enteré de su muerte por el muro de Fernando Pizarro. Falleció el pasado día 7 a los 95 años de edad. Lo último de su vida los ha pasado en la placentina clínica Sopimés. Recuerdo bien su casa en la calle de la Tea, donde acudí de niño una Semana Santa en compañía de mi tío Paco, ese soy yo, cuando uno era cofrade de la Vera Cruz, a la que estuvo tan vinculado. Un caserón mejor, atestado de libros y otros papeles propios del bibliófilo que fue, entre ellos una excelente colección de cómics. ¿Dónde habrán ido a parar esos fondos? Éramos parientes, su madre y mi abuelo Vicente eran primos. Efectivamente, el padre de mi cuñada es Maruja Berrocoso, su padre Vicente Berrocoso era primo hermano de la madre de don Manuel Díaz López, porque ahora veréis lo que os voy a enseñar. Bien, en casa siempre fue Manolito Coronado, así se le nombraba en general, por su padre, cuyo segundo apellido, menos común, adoptaron los de aquí para referirse a él cuando llegó a la ciudad para trabajar en el catastro. Todos recordáis a don José Díaz Coronado, que fue el padre y que vino desde Cádiz. No era gaditano, Gumersindo, era gaditano el padre. El padre era del catastro. Pero que nació en Cádiz. Bueno, sí, nació. No en Cádiz, en San Fernando. Bueno, en San Fernando, quiero decir, en San Fernando, efectivamente, confirma Julián, que también lo sabía. Bueno, no había en ello, en ese nombre, por tanto, ningún ápice de burla. Al revés, tuvo entre nosotros, y no solo, fama de persona culta, y el respeto hacia su figura reservada y distante fue norma. Era soltero y lento de movimientos, hablaba despacio y con un tono peculiar. Me trató cuantas veces cruzamos alguna palabra con amabilidad y afecto. Trabajó como funcionario en el Ayuntamiento de Plasencia en labores de intervención y tesorería. Si bien ganó distintas oposiciones, allí coincidió con mi madre, funcionaria e hija y sobrino de funcionarios municipales. ¿Quién no recuerda el Ayuntamiento de Plasencia llena de berrocosos? Sí. ¿Verdad? Una buena parte de los rótulos de las calles de esta ciudad son cosas suyas. Fue don Manuel Díaz López que puso las calles normales ahora que se tiene. ¿Se le dará una calle ahora? Se pregunta Álvaro. Del erudito y estudioso que en realidad fue, lo sabía todo sobre Plasencia,
se lee en el obituario que firma el tío citado más arriba, presidente de la Asociación Cultural Placentina Pedro de Trejo, de la que Díaz López fue fundador, presidente durante 50 años y muchos más. Una rancia, y dice entre paréntesis, en la tercera acepción del diccionario de la Real Academia. No interpretemos la palabra rancia en su aspecto despectivo, sino en otro aspecto. Dice así: una rancia tradicional entidad que, como se nos relata en su página web, nace el día 22 de abril de 1954, cuando 27 personas con inquietudes culturales se reunieron en Junta General Constitutiva, entre ellos, claro está, Díaz López, y en este caso don Silvestre Domínguez, aquí presente también. Antes, a finales de diciembre de 1941, desafiando la estricta legislación franquista, varios jóvenes con inquietudes culturales fundaron el denominado Grupo de Estudios Placentinos, que en noviembre de 1949 cambió el nombre por el del Seminario Placentino de Estudios Extremeños Pedro de Trejo, dependiendo orgánicamente del seminario de igual nombre que por entonces existía en la Universidad Salmantina. Un momento que tengo que pasar a otra página de esta. Bueno, se destaca en la mencionada necrológica, en el Extremadura ha publicado otra, que lo suyo era conversar, y aquí surgen, dice Valverde, los recuerdos de esas noches y madrugadas de la primavera, verano y otoño placentino, paseando de manera peripatética por los soportales de la Plaza Mayor de Plasencia, escuchando la historia, anécdotas, costumbres de la muy noble, leal y benéfica ciudad de sus amores. Me cuentan que en la clínica mantuvo hasta donde fue posible una tertulia. Don Román Gómez Guillén, cura con veleidades organísticas y taurinas, compañero de claustro del seminario menor y vecino nuestro en San Juan, se refería a los de Trejo como los venerables. Dice, uno, ya lo he contado, duró en esa asociación, estas son palabras de mi sobrina, uno, ya lo he contado, duró en esa asociación el mismo tiempo que algunos famosos poetas españoles del 50 en el Partido Comunista. Un rato. Y todo casi por incluir unos cuantos poemas vanguardistas en una revista literaria a ciclo hostil que llevaba su logo. Versos ajenos, por supuesto, que uno siempre ha sido poco dado a los volatines, siquiera fuera literario. Acompañé de pequeño a mi tío, eso sí, a la fiesta de la pandereta, en Navidad, que celebraban en su oscura sede del rincón de la Plaza del Salvador, y como buen placentino les he seguido siempre la pista, por más que durante lustros su actividad cultural fue mínima. Don Manuel, o Manolo, o Manolito, inspiró, solo eso, al personaje protagonista de mi segunda novela. Una de las novelas que escribió Álvaro se titula Alguien que no existe, algo que habrán advertido quienes le conocieron y de paso, cosa harto improbable, la hayan leído. Esa novela la escribió sobre el personaje de Manuel Díaz López. Le recuerdo, en fin, ensimismado y solitario, pegado a su paraguas negro, tal vez por culpa de los dichosos vértigos que, según tengo entendido, también les importunaron, que mi sobrino Álvaro también ha padecido de vértigos. Dice que la rama familiar le puede haber afectado. Cosa de familia. No pocos días le nombro en clase, ya sabéis que Álvaro es maestro en Alfonso Estamos en este momento, y de no pocos días le nombro en clase, pues confundo su nombre y apellidos con la de un alumno que se llama casi igual. Descanse en paz. Bien, son datos curiosos, pero ahora vamos a ver otro más curioso todavía. Lo que no sabía Álvaro Valverde Berrocoso, que él siempre firma solo Álvaro Valverde, es lo siguiente. Vamos a ver si pasamos esto. Bien, esto es el blog de Álvaro, lo podéis ver, recuperar eso que he leído en el blog. Mirad, en mi archivo a otra tarde casualmente me encuentro con esta esquela. La voy a sacar por el iPad que la veo mejor y la vemos. Vamos a ver. En esta esquela, un momentito, fotos, imágenes, se ve lo siguiente. Un momento, porque esa foto la tenemos aquí mejor.
Ahora es lo bueno que tenemos, ¿verdad? Que tenemos montones de circunstancias para ver estas fotos. Bien, pero bueno, de todas maneras lo podemos leer. Primer aniversario. La señora doña María de la Concepción López Berrocoso, viuda de Díaz Coronado. Falleció en Plasencia el día 12 de enero de 1979 a los 80 años de edad, habiendo recibido el Santo Sacramento y la bendición apostólica de su santidad. Descanse en paz sus hijos, Manuel y María de la Concepción Díaz López, hijo político Jesús Mourenza Pena, hermano Alejandro, hermanas políticas Antonia Zamorano, Dorotea Elvira, Teresa Borrego y Araceli San José, nietos Jesús y José Ramón, primos, sobrinos y demás familia. Bueno, pues da la coincidencia que esta esquela se publicó así en el Regional, Seminario Regional, recordáis todo, acordáis todo lo que se publicaba en Presencia, en esa página que tenéis ahí. Como veis, la esquela está abajo, pero resulta que arriba hay un artículo que se titula No al juguete bélico. Es el primer artículo que escribió Álvaro Valverde en prensa. Con la seña de sur. Ya veis que esto de los archivos tienen esta ventaja. Esto se publicó un 7 de enero de 1980. Curioso, ¿verdad? Las hemerotecas son las hemerotecas. La hemeroteca es la hemeroteca. Bueno, como veis, los anuncios de aquella época, Pedro Fuentes, etcétera, etcétera. Bien. Bueno, esto es una de las páginas de las últimas ediciones del Regional, porque el Regional yo creo que dejó de publicarse en el 82, 83 o por ahí, ¿no? Sí, le cogió Pedro Lobo. Cuando ya quedó en manos del obispado y fueron los últimos en sacarlo, ¿no? Sí, don Pedro Lobo Gonzalo fue el Sánchez Rodrigo y Juan Carlos López Duque, que no nos puede acompañar hoy, pues tuvieron las últimas etapas del semanario del Regional. Y don Pedro Lobo. ¿Perdón? Don Pedro Lobo, el cura. Y don Pedro Lobo. Don Pedro Lobo era el que llevaba el Regional Llevaba todo últimamente. aquí. Pues ya veis cómo se va a andar. Y yo ya, fijaos, esta foto es muy curiosa. Es la foto que se hizo de la primera, esta tengo yo también, esta tengo yo la original, esta foto es mía. A ver, doy un premio a quien me encuentre a mí ahí. Y luego ya, doy un premio. Bueno, esto fue la primera reunión, Silvestre. Muy elegante estás ahí, ¿te acuerdas? ¿Cómo que no? Estás detrás de mí, en la tercera fila. En la tercera fila está Domínguez y el que delante, tan jovencito, soy yo. Arriba a la derecha, en la segunda fila, el tercero, ¿no? Vamos a ver, te voy a señalar. Venga, vamos a ver. Ese es Silvestre Domínguez. Y este es Paco Valverde. Pero no sé cuándo ha sido eso. Esto fue la primera reunión que hicimos en el puerto, la unión de cofradía recién inaugurada por don Manuel, fundada por don Manuel Díaz López. Ahora vamos a verle a él. ¿Dónde está él? Ahí con el pendón. Con el pendón, con el sentido de la palabra, claro. Os dais cuenta, si queréis, como somos todos placentinos, vamos a disfrutar. A ver quién me ayuda. ¿Sabéis quién era este? Es un vecino, ¿no? No. Ese Galán, que tenía un taller mecánico en San Juan. ¿No os acordáis? ¿Nadie le reconoce a Félix García? ¿No le reconoce? ¿Quién era este? Recitaba muy bien a Gabriel y Galán en la Pedro de Trejo. El Millán. Millán. ¿Quién es este jovencito que se daba la mano conmigo aunque era mayor que yo? Serrano. Un serrano pino. Es que no me acuerdo los nombres de serranos pinos, han sido varios. Bueno, Debe ser ¿quién Antonio. es este del medio? Cano. Vicente Cano. Ese señor del sombrero, el único que está cubierto. Hombre, Salvador Alcón. ¿Quién es ese otro? Hermano de Vicente Cano. ¿Cómo era él? Narciso. Narciso Cano. ¿Quién es este? José Luis Cano. José Luis Cano. 10 puntos a María Antonia. Vamos a ver. Este señor no le pongo, no soy capaz de saber quién es, no me acuerdo.
Pero el de la izquierda sí. ¿Quién conoce a este señor? Conejero. Ángel Conejero. No, Ángel, no. Yo la apellido nada. Seguimos para arriba. Venga, vamos a ver. A este sí lo recordamos todos. Castiñeira. Castiñeira no le veía. Eran dos hermanos, ¿no? Dos hermanos. Y no me digáis que a este más joven también. Ese sí que lo conozco, el Pepe Orán. Pepe Orán. Este señor no le pongo nombre. Ayudadme. Sí, ese es Eugenio, ¿no? Eugenio. ¿No es Eugenio ese? Es que yo no tengo datos. Bueno, ya os me he presentado yo sin barba, ¿no? Y entonces vamos a ver, ¿quién es este del extremo? Ese es Arturo Requejo. Ah, sí. Y el que está a su lado hablando con él, Espérate, no lo veo ni. su pariente Baile, Francisco Baile. Paco Baile, el dentista. No va por ahí de... Sí. Y ahí está mi amigo Silvestre, estás igual Silvestre, coño. Qué bien te conserva. Silvestre Domínguez. Sigo. Este me parece, no sé por qué, que se le ve media cara, podría ser Félix Macías padre. Ahora vamos a seguir. Este era un guarnicionero, ¿no? Sí. Un guarnicionero, ¿verdad? Hay Orlando también, ¿no? Orantos Pepe ya le hemos dicho. Ah, de hecho, claro. Este no sé quién es. A ver si me ayudáis. No sé. Este sí recuerdo perfectamente. Sí. ¿Quién es este? Curto. Los hermanos Curto. Curto, los dos Pablo. hermanos que tenían el almacén que luego fue las pinturas de Luis Martín Santos, hombre. ¿Quién de ellos? De los dos Curtos, uno tuvo ambulancias luego, ¿no? Pues el otro, el hermano más pequeño, ¿os acordáis? Muy fuerte, era un hombre con fuerte. Bueno, tenemos el gusto de señalar a nuestro presidente de honor. ¿Quién es? Durán. Jesús Durán Sánchez, que todavía está con nosotros. Bien. ¿Quién es este que está ahí detrás del guarnicionero? Ay, ¿Reconocéis? ese, bueno, Domínguez, Domínguez Domínguez, Droguería Domínguez, Domínguez Munilla. Domínguez Munilla. Este tampoco sé quién es, por favor. No lo sé, yo no caigo. El de al lado sí. Sí, ¿la quién es este? San Francisco. Juan Francisco Serrano Pino. Y a ver quién era este joven. Pepe Visora. Pepe Visora, el hermano de Antolín Carrero. Ay, Pepe Carrero. ¿Y quién es este? También le conocéis todos. Barragán. Uno de los Barraganes, bueno, yo creo que es Cándido, ¿verdad? Yo aquí ya los nombres no... Y ya este chico, sí, pero este estaba en la farmacia de la calle del Rey. Sí. ¿Cómo se llama este Canelo. muchacho? Canelo. Feliciano. Canelo. Feliciano Canelo. Y el último, no sé, pero me parece que es un Briz. Un Briz. ¿Podría ser, Galindo? ¿Podría ser un Briz? No sé. Bueno, me ha gustado, ¿no? Nos hemos pasado un poco la... Y ya, por supuesto, don Manuel. Ahora le vamos a ver de cerca a don Manuel. Ahí está, esta foto está ya en el archivo. Ahí le tenéis con su típico jersey gris, su americana, el pendón en la mano. La verdad es que es curioso, ¿verdad? Le recuerdo mucho Bueno, cuando ya pasaba a termino, me vuestra voy a casa. disculpar, pero bueno. Que le recuerdo Es la mucho que última pasaba foto a que me vuestra hice con casa. él. claro, sí, pasaba Estaba mucho. de amarillo, ¿eh? Él estaba más deteriorado y yo más joven que hoy. Pero bueno, ahí estamos. Bien, pues la verdad, vamos a ver, abrimos un... Voy a quitar esta foto, voy a poner la anterior que os ha gustado más, ¿verdad? Esa, que es una foto muy curiosa. Esta la publiqué yo, Julián, ¿te acuerdas? Te la he publicado a ti en tu revista de Semana Santa. Sí, verdad. Está publicada en la revista de Semana Santa del año... El año pasado anterior. Del anterior, del 16, ¿verdad? Sí. Bueno, pues ya veis, por lo menos el recuerdo... Perdón. Tenía una don Manuel que me la enseñó a mí y tenía los nombres apuntados al pie, como las alineaciones de fútbol. Ah, De sorprende. habla un poquito más alto, que no te... Esa foto me la enseñó a mí hacía ya muchos años en Sí. su casa, en una reunión que tuvimos de la Unión. Y al pie tenía como la alineación de fútbol, con su letra que, como decía Robert Silva,
la grapateada. Sí, una letra. Claro, de nada te valía leer los nombres porque tampoco entendía lo que escribía. Ya. Y creo que ese Barragán Quintera era Eloy García Barragán. Eloy. De todas maneras, no he querido por no cansarlo, pero como yo tengo estas fotos en originales, Él tiene que tener un original en casa, con eso, no Sí. sé, imagino que lo podrá guardar. si nos han faltado solo 3 personas por reconocer, ¿no? 3 o 4, que es lo que yo no acabo de reconocer. Pero te voy a decir una cosa, Sí. esta es una parte de las 6 o 7 fotografías de aquel día, porque tenemos varias, pero esta era la más completa. Porque él no solo te relataba quién era cada uno, te decía de qué cofradía era, por qué iba y qué cargo tenía. Efectivamente, efectivamente. Y claro, este ya muerto, este no muerto, te lo decía todo. Yo tengo hasta una especie de dístico que se hizo con motivo de aquella primera reunión de la Unión de Cofradías. La tengo en mi archivo también, no sé si la publiqué. Búscalo, ¿no? Yo Bueno, quiero, pues- quiero hacer recordar A ver, a Gumersindo en las veces que yo participaba con vosotros en la noche Antruejo. de la noche de Antruejo. Y la primera vez que yo fui vestido con con aquel disfraz que llevaba Sí, tan un lujoso. dominó. Efectivamente. Y le digo, pero Manolo, dice, sí, no, hay que ponerse un disfraz, porque primero tenía una antigua y no le conocía bien. Y entonces todo me hacía un poco de broma con eso. Y le digo, ¿cómo no te quites el disfraz? Y ya entonces le vi de pronto la prominencia abdominal. El perfil, y digo, no, por Dios, era precioso. Y además le decía, digo, yo quiero uno como este. Era muy elegante y muy bonito. Sí, se hizo un dominó. No, eso era el día de De San Fulgencio. San Fulgencio, La la noche. no, la noche de Antruejo era la noche de San Fulgencio, Claro. que después íbamos a cenar. Pero no, lo de los pinos es por San Antón. Bueno, sí. Era la Sí. fiesta de San Íbamos allí Era la fiesta a de San la Antón a primavera asar con los las- chorizos. No, con los antes. chorizos. La La de San Antón, fiesta la de los San- chorizos. la fiesta Eso de es en San enero, Antón. en la Puerta de los Pinos, La fiesta de San Antón. se asaban unos ¿Qué? chorizos. Ha habido años que lo hemos hecho lloviendo y un año nevando. Y hacíamos las fiestas, asábamos los chorizos allí y en fin, lo pasábamos muy bien. Sí. Allí cobijados junto a la muralla, junto a la pared comiendo chorizo. Sí, resultó muy nutrida siempre esa reunión en la Puerta de los Pinos, hombre, era muy típica, sí. Era la pandereta en diciembre, los fiesta de San chorizos Antón. de San Antón, luego la fiesta de la primavera, que es donde el Gumer cuenta tú algo. Sí, intentábamos entonces pues revivir ciertas tradiciones antiguas de Plasencia que ya estaban olvidadas por completo. Tengo Claro. fotos de la Y una de ellas era esta, el día de San Antón, como estaba allí la ermita, pues precisamente por donde está ahora la rotonda que han hecho nueva, pues por allí estaba la ermita. Yo he visto los cimientos de la ermita, antes de hacer los jardines, sí. Y como allí ya no había sitio para hacer lo de los chorizos, pues lo desplazábamos un poco más allá hacia la Puerta de los Pinos. Y allí en la Puerta de los Pinos era donde asábamos allí, formábamos allí las hogueras y... Los cimientos de la ermita de San Antón, que tú Sí. dices, no estaban más hacia los arcos, donde estaba la fuente. Bueno, no, ocupaba bastante. Ocupaba bastante. Estaba no precisamente en la rotonda, sino donde termina ya la rotonda. Allí estaba la ermita. En el borde, Esa que ermita queda se quemó en el siglo XVIII, por donde pasan los se lagos quemó y vehículos, desapareció. ahí. Lo que dice Es una pena, sí, es una pena que haciendo hecho esa obra no se hubiera podido excavar un poco para encontrar Una cata marcada. exactamente una cata ahí de profundo, porque, hombre, la profundidad sabemos cuál es, ¿verdad? En Gumersindo se ve por la parte del parque infantil de tráfico, se ve lo profundo que era esa vaguada, porque hay un muro de contención ahí, pero está muy bien datada la ermita de San Y Antón. entonces la crucero que hay allí en San Antón a la entrada de esto, esa no pertenecía No a tiene que San ver Antón. nada ese crucero con la ermita de San Antón.
No, después, la estatua que hay allí de Gabriel y Galán, esa antes estaba en el parque. Sí. Estaba en el parque, junto al nido. Junto al nido. Allí se ve todavía allí una ruina de una fuente, había una fuente y allí es donde se puso el busto de Gabriel y Galán. Después se trasladó allí, que no sé por qué allí detrás de él había como una especie de caseto y ponía biblioteca pública. No sé qué biblioteca pública sería aquello, si era simplemente un hueco allí de cemento. Sí. Pues la ermita estaba más bien por donde hizo Mirón un estanque. Un estanque que le puso allí como que era una cucaña pero horizontal. Una cucaña horizontal y allí se ponían y cuando menos lo pensaban se daban la vuelta y caían al agua. Y era eso, había que llegar para conseguir el jamón que estaba en el otro extremo. Sí. Pues por allí es donde estaba la ermita. Y nosotros nos hemos metido varias veces. Había una hondonada, porque después aquello se rellenó, claro, porque y es lo que está tumbando el acueducto, el relleno ese de tierra. Pues allí había un pozo profundo, que allí nos hemos metido algunas veces a jugar a las cartas. Y así nos metíamos allí, era muy estrecho aquello y tal, pero allí nos metíamos allí a jugar a las cartas. Ese relleno de la parte de los jardines actualmente, haciendo un escalón con el parque infantil de tráfico, es lo que quita esbeltez a los arcos. Los arcos eran mucho más esbeltos, claro. Tenían esa... Bueno, pues muy bien. ¿Alguna cuestión? ¿Alguna pregunta más? Ya que estamos? Bueno, tendremos que... Feli, tú que eres ¿algún de comentario? familia trejana por antonomasia. Yo uno de los libros que tengo en casa, un libro que gané en un premio que daba la Asociación Pedro de Trejo por los años 50 y tantos. Escribí sobre el emperador Carlos V y gané el primer premio precisamente por esa publicación. ¿Tienes el diploma o no recuerdas? Sí, tengo el diploma y el libro. Pues ya está, escaneándolo y mandándolo a nuestro archivo de Pedro de Tiene Trejo. la página con el libro diciéndolo y la fecha. Muy bien, muy bien. Bueno, y las exposiciones se hacían en San Calixto primero. Las primeras exposiciones se hicieron en San Calixto. Y allí se ganó el premio, en la primera exposición que actuó Jaime de Jaraí. Jaime de Jaraí ganó el primer premio de Pedro de Trejo de pintura. Y entonces no era Jaime de Jaraí, era Jaime... Sí. Era Jaime García. Sí, porque Jaime, donde empezó a ganarse la vida como pintor, fue en Plasencia haciendo retratos al óleo. Seguro que a lo mejor hay aquí alguna familia. Que después. Tal vez Miguel, tal vez vosotros no tenéis algún retrato hecho de alguno de vuestros abuelos o tíos o tal, porque sí hizo muchos retratos, sobre todo se lo hacía la señora de la casa y tal, un retrato al óleo. Ya veis que este año se le ha dado la medalla de Extremadura póstumo, ¿no? Pues además lo comentaba Jaime de Jaraí, lo comentó distintas veces, diciendo que el primer premio le fue en una exposición de Pedro de Trejo y que con el dinero que se le dio se compró una guitarra. Eso lo decía él. ¿Qué cantidad era en ese momento? ¿Qué cantidad era? Bueno, Cantidad. ¿Qué Cantidad, el premio. El premio no me acuerdo lo que era, no sé si eran 1000 pesetas. Oh, no, eso es mucho dinero. Eso es mucho. Era bastante, sí. Era en premio porque lo patrocinaban distintas casas comerciales. Y el premio sí estaba bien. pues ya veis que, querámoslo o no, a casi 70 y tantos años de actividad cultural, en esta presencia de nuestros pecados que todos sabemos que somos un poco impulso gaseosa, cuántas cosas hemos conocido,
que posterior a Pedro de Trejo, estoy recordándome de retazos, estoy acordándome de una serie de movimientos culturales, etcétera, que fueron flor de un día, ¿no? Hay que reconocer que esa columna vertebral que le infundió don Manuel Díaz López con más casi 50 años al frente de esta organización, de esta asociación, pues eso, con la crítica incluida de mi sobrino Álvaro y de la gente joven, ¿no? Vetusta, Rancia, etcétera, pero bueno, yo creo que la presencia del siglo XX y del siglo XXI, yo creo que tiene aquí una historia y un recuerdo permanente, ¿no? De manera que animamos a todos a que participéis de nuestra organización, de la asociación. Muchos de vosotros sois socios, otros no lo sois, de los aquí presentes, pero vamos, la mínima cantidad de 20 euros al año, yo creo que no descabala ninguna economía familiar. De manera que agradeceros vuestra presencia. Elena, dime. Mira, al hilo de lo que has comentado de Álvaro Valverde, has dicho una cosa que me ha llamado la atención, es que ¿qué ha pasado con la colección, concretamente en cómics? Pero habéis dicho que coleccionaba de todo. ¿Y se podría hacer algo o qué ha ocurrido con las colecciones? Bien, mira, es un tema, sinceramente, vamos, nosotros a nivel personal, en los últimos 15 años que llevamos al frente de esta asociación, pues a don Manuel le veíamos de visita y no hemos tenido. Sí accedió la asociación, ¿te acuerdas, Gumersindo?, a llevarse, a trasladar en la planta baja de su casa, cerrada años y años, pues había una serie de libros y de documentos, había hemeroteca, que es lo que tenemos nosotros en este momento recogido en Pedro de Trejo. Pero toda esa colección que vimos en su casa de estos portales belenes, soldaditos de plomo, recortables de aquellos de guerreros, etcétera, y otras muchas cosas, pues no sabemos, es una cosa que su familia tiene, como ya sabéis, sobrinos directos, ¿verdad? Además gente, su hermana... No eran propiamente colecciones, como he dicho antes. Era simplemente cosas nostálgicas de él. Él compraba los periódicos que había leído en su niñez. Todos los periódicos estos, los chistes que llamábamos. Los chistes, pues él los compraba y los coleccionaba. Algunos puede ser que tenga alguna colección de todos ellos, pero vamos, él lo compraba a voleo, cualquier cosa que le gustaba, y la compraba ya. Y ya digo que muchas cosas que compraba las tiene allí envueltas tal como se las envolvieron en la tienda. Un coleccionista lo expone y se recrea en ello y tal. Él no. Él sabía. Esa figura de nacimiento, esa la tengo yo. La tengo yo y la tiene allí donde sea. Porque aquello lo que es su casa ahora, y ha sido siempre, ha sido siempre desde que murió su madre, que está solo. Aquello es una novela. Allí hay montones de libros en las camas, en esta mesa, en la otra, tal. Un desorden que para él no era desorden, porque él sabía exactamente dónde estaba cualquier cosa. ¿Dónde está el libro? Ese está en la mesa de la cocina. Y de la cocina. O estaba en su mesilla de noche. Él lo sabe. Él sabía dónde estaba eso, pero aquello un lío fenomenal. A mí me enseñó una colección de soldados del plomo que había comprado mi tío Elías. Y los tenía empaquetados. Sí. Se acordaba la fecha, el momento, lo había comprado y el año lo compré en tal. Pues no eran propiamente colecciones, eran eso, cosas sueltas que a él le gustaban y los compraba y ya está. Su casa tenía un nombre muy simpático, pero que íbamos frecuentemente allí, ¿no? La llamábamos la casa del piano. La casa del piano porque todos los baldosines de los pasillos estaban sueltos y al andar hacia ¿no? Es verdad, Silvestre, no es verdad. La casa del piano, pero es que es cierto.
y eso sí, te tropezabas cada 2 por 3 con libros, cajas y cosas de esas. Pero vamos, él ha tenido a sus sobrinos carnales, porque vuelvo a repetir, su hermana, unos años más joven que él, fue una eminente abogada de la carrera judicial, no llegó a ser jueza o algo, siendo, ella se casó en Galicia, en Lugo, y su vida pues la han hecho allí en Lugo. Allí nacieron sus 2 hijos y han hecho la vida prácticamente en Galicia. Tanto es así que cuando empezaron todas estas cosas y Fraga y tal, que empezó a hacer el gallego y a hablar en gallego y esto y tal, resulta que la única persona en la comunidad de Galicia, entre los funcionarios, ¿ya?, que sabía gallego era ella. Los demás nadie sabía hablar en gallego y menos escribirlo. De eso. Así que tenía ella que coger y traducir al gallego todos los documentos. De todas maneras, ella fue una de las primeras placentinas universitarias, ¿verdad? Y fue siempre hemos tenido entendido que era una eminencia en su forma de... Sí, también sacó los primeros puestos en las oposiciones. Si alguno viniste a los funerales, viste que uno de los sobrinos se parecía muchísimo a don Manuel, ¿verdad? El sobrino venía mucho verano con él. Sí, claro, venía, ese es el que más venía, porque tú también le trataste mucho. Yo trabajé con él. Claro, tú trabajaste con él en el despacho, con el mapa, con el plano de Plasencia, ¿no? Y la Virgen del Puente Nuevo, que la teníamos allí, de pie, pasábamos por al lado de ella, la recogió él y la recogió, sí. Muy bien. Después tenía, claro, no solo el hecho, lo hemos dicho aquí de Pedro de Trejo y tal, pero en el ayuntamiento hizo una labor extraordinaria. Porque cuando entró en el ayuntamiento, él entró después, Serrano Pino entró después de eso. Era el ayuntamiento más saneado de España, económicamente. O sea que él llevó su trabajo admirablemente. Y además evitó muchas cosas. Evitó muchas barbaridades que se intentaron hacer. Hubo un alcalde que nos dijo que iba a destruir las murallas y nos las iba a construir en Valcorchero. ¿Y por qué queremos una muralla en Valcorchero? La muralla está ahí. Pero claro, era la especulación de terrenos, de los terrenos urbanos. Bueno, otro planeó tirar las catedrales para hacer unos aparcamientos allí porque así estaba próximo a la plaza. En fin, y todas esas cosas las cortaba inmediatamente. Mira, aquello fue una broma en el bar de Alfonso VIII, donde se gastaba mucha broma entre whisky. Que dijo un señor arquitecto municipal de la ciudad, ¿verdad?, cuyo nombre está en azulejo, en el trampolín de la ciudad deportiva, está allí puesto en azulejo, pues en las conversaciones aquellas un poco de, como se dice ahora, privadas, pues decía que un buen sitio para hacer un parking era tirar la catedral, porque estaba muy cerca de la cara. Vale, Isabel. Pues tú has venido también algunas veces, cuando hemos salido al campo, algunas veces que nos decían, pues hay un yacimiento en tal sitio y tal, que es arqueológico, y pues vamos a verlo. Eso. Bueno, íbamos todos en el campo, teníamos que atravesar un regato, cualquiera dábamos una zancada, pasábamos el regato, él metía el pie en el agua. Era físicamente era inútil total, casi. Oye, ¿por qué la variante de ferrocarril no se consiguió? ¿Qué problema hubo? Ahí no, en eso, en lo del empalme, sí, el empalme, era la variante. teníamos que traerlo aquí por lo menos a Fuentidueñas. Era la Fuentidueña. Y además se propuso una cosa que era muy conveniente para la Renfe, que era que los terrenos de la estación actual se le calificaban como urbanistas, como urbanismo, y resulta que ahí podían haber sacado millones ahí haciendo edificios, ¿no? Y eso.
en compensación y tal. Estuvo ahí. Pero ahí se torcieron unas cosas y no hubo forma. Cáceres se negó siempre a esa variante. No, parece ser es que no se puso el interés debido dentro del ayuntamiento. Dentro del ayuntamiento no pusieron el interés debido, sino eso se hubiera presionado y se hubiera De hecho. todas maneras, todo esto que está comentando Silvio y Julián, de las reivindicaciones, etcétera, está mucha recogida en una gran colección que es La Voz de Mayorga. La Voz de Mayorga, que estamos tratando ya la estamos digitalizando, para que pueda acceder cualquiera a ella. Ahí se recoge, Gumersindo llevamos precisamente la responsabilidad de esa publicación, ahí está recogido todo, desde lo de Marino Barbero cuando ganó los juicios aquellos de la casa célebre, Sí. la Torre del Salvador, etcétera, etcétera, pues todo eso está recogido, pues se publicaba. Yo creo que es un acervo interesante lo que hay ahí, pues para conocer eso, la presencia del último tercio del siglo XX, la década de los años 60 y 70, y bueno, y es interesante siempre. Pues no queremos cansar más. Si alguien quiere hacer alguna intervención más. ¿Alguna otra pregunta más? Pues Antes de que nuestra concejala, a la que agradecemos que nos acompañe como siempre en estas actividades de la Vetusta Pedro de Trejo, pues inaugure el curso cultural hoy con sus palabras. Pero una cosa de intendencia. Aquí hay un folio en blanco. Si alguno de los presentes no recibe correos de Pedro de Trejo, no recibe información de todas nuestras cosas, no recibe, porque lo enviamos, los vídeos de las conferencias, de todas esas cosas, y quiere poner aquí su correo electrónico, se deposita en esta esquina y al terminar ponéis vuestro correo electrónico y os llegará todo lo que hacemos en Pedro de Trejo, ¿de acuerdo? Pues Marisa, por favor. Pues a mí no me queda más que agradecer como siempre a la Asociación Placentina Pedro de Trejo, a Gumersindo, por el rato tan agradable que nos han hecho pasar y sobre todo por dar un poco de, no publicidad, pero sí a estas personas que viven en Plasencia, que aman Plasencia y que pasan un poco desapercibidas para muchas de las personas que no están metidas en estas asociaciones. Es muy interesante porque la verdad es que fue una persona muy peculiar. Llamaba la atención cuando paseaba por Plasencia. Yo le recuerdo muchas veces pasar a casa de Gumersindo, que creo que iba casi todos los fines de semana a pasarlo con ellos. Y me ha gustado mucho porque las anécdotas son las que hacen propia a la persona de su carácter. Y nos hemos enterado de cosas que no conocíamos de él, pero sobre todo de esa persona tan interesante, tan amante de Plasencia, que creo que hay que recordarla de alguna manera. He dado la enhorabuena a Paco, porque siempre está pendiente de las personas que han hecho gloria en Plasencia y que no quiere que queden en el olvido. Estas son las formas de recordarlas y creo que, como bien dice, se merece algo que Plasencia le reconozca su labor. Muchas gracias a todos. Quieran poner ahí su correo electrónico y recibirán todo.